Se celebra el 5º centenario de la muerte de uno de los grandes personajes de la historia de España, Francisco Jiménez de Cisneros. Nació en Torrelaguna, en Madrid, en el año 1436 y murió en Roa, en Burgos, cuando iba camino de encontrarse con el rey Carlos I, V de Alemania, I de España. Es el año 2017 el que vamos a considerar como el año de la gran cultura, del gran personaje, pero también de la gran importancia que tuvo para la Iglesia, para Toledo, incluso por lo que hemos de considerar el 2017 el año de Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros, su vida, su obra, esa idea general de todo lo que él impulsó va a ser expuesto en el programa Huellas de nuestro tiempo. Como les decíamos en la presentación, estamos en el año del centenario de la muerte de Francisco Jiménez de Cisneros. Fue un franciscano, perteneció a la orden de los franciscanos, cardenal arzobispo de Toledo, regente, un gran político, un hombre culto. Divulgó el cristianismo de tal manera que él participó en la conquista de Orán, en el norte de África, en beneficio y en divulgación de la religión cristiana. Hoy en el programa vamos a hablar de Cisneros, pero lo haremos desde un ámbito muy general, porque hablar de él es hablar no solamente de un clérigo, sino también de un hombre culto. Hay que recordar Alcalá de Henares, la Biblia políglota complutense, el misal rico de él, el breviario, tantas cosas que quedan todavía como muestras fundamentalmente en Toledo, muestras de su obra, de su intervención. Recuerdan ustedes, y si no se lo haremos recordar, el altar mayor de la Catedral Primada, la capilla mozárabe, la sala capitular, cómo no recordar la custodia de Arce. Pues bien, hoy vamos a iniciar lo que puede ser un recorrido histórico de la vida y obra de Cisneros. Les ofreceremos varios programas. Este primero va a ser un programa amplio, genérico, vida, obra, aquello importante para que ustedes vayan tomando conciencia del personaje. Y para ello tenemos en el estudio a dos invitados, dos profesores, algunos ya, yo pienso que los dos son conocidos por ustedes, pero se lo vamos a presentar. Tenemos primero a don José María Gómez Gómez, como siempre decimos, el gran poeta e investigador de todos los temas culturales toledanos, talaveranos, catedrático de literatura y él empeñado en el estudio de la cultura castellano-manchega, toledana y española. Tenemos también a su lado a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos y también del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo, pero participa como profesor en otros lugares y en otros centros. Es doctor en Historia, investigador concreto de Cisneros, porque ya le hemos escuchado en otra ocasión en una conferencia muy digna
diríamos, muy completa de la obra de Cisneros en la Catedral de Toledo. Así que a los dos la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, por estar en Huellas de nuestro tiempo. Los dos, por supuesto, son cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que emite este programa a toda la sociedad. Antes decíamos a la sociedad toledana, ahora decimos a la sociedad en general, porque se puede ver a través de Internet el programa. Pueden entrar ustedes y ver nuestros programas siempre que lo deseen. Pues con esta idea introductoria, la primera pregunta. Cisneros, Jiménez de Cisneros, es un clérigo. Empecemos por ahí. Clérigo, franciscano, empecemos por ahí, José María. Y un clérigo muy, muy importante, ¿no? Una figura importantísima en nuestra cultura, en la historia de la Iglesia toledana, española y universal, al que solo le faltó la guinda de toda la presentación que has hecho, el que hubiese llegado a ser papa. Y se intentó. Exactamente. A eso voy. Efectivamente, Fernando el Católico, cuando murió Julio II, encargó a su embajador en el Vaticano, le encargó, pues muy encarecidamente, embajador en Roma entonces, que trabajase todo lo posible porque fuese Papa Jiménez de Cisneros, ¿no? Que en el siglo se llamó Gonzalo y que, bueno, nació en Torrelaguna y del que tenemos muy pocos datos en sus primeros, casi diríamos, 40 o 45 años. Hasta el gran trampolín fue Isabel la Católica, cuando le nombró su confesor, y después Toledo, cuando fue nombrado arzobispo de Toledo. Nació en 1436, ¿verdad, Miguel Ángel? Parece que la fecha más o menos aceptada por todos los historiadores es esta, pero como decía José María, efectivamente, de la primera etapa de la vida de Cisneros carecemos apenas de datos. Sabemos que pronto se educó con un tío suyo clérigo, con él aprendió las primeras letras latinas, pasó por Alcalá, donde había un estudio de la orden franciscana, y después a Salamanca. Se preparó. Cisneros es un clérigo típico por una parte de su época, pero también atípico. Él comienza el cursus honorum de cualquier clérigo prometedor de la época. De Salamanca va a ir a Roma, y en Roma pues obtiene lo que se llamaban un beneficio en expectativa. Es decir, consigue unas bulas para, en cuanto un beneficio, en concreto de la archidiócesis de Toledo, quedara vacante, pues él lo pudiera ocupar. Él vuelve de Roma y efectivamente va, mediante un pleito, va a lograr el beneficio de Uceda, el ser arcipreste de Uceda, lo cual le va a llevar a un episodio muy, muy rocambolesco, porque a la sazón el arzobispo de Toledo, don Alfonso Carrillo, no vio con buenos ojos esa provisión de Uceda, porque además él tenía pensado que fuera ocupada por otro clérigo, y el final de la historia fue que Cisneros dio con sus huesos en la cárcel. Estuvo unos años en la cárcel y cuando salió, si bien se le reconoció la posesión de su beneficio de Uceda, como había conocido muy bien a un personaje también muy rico en todas sus dimensiones, como es Carrillo, político, pero también mecenas, pues decidió poner tierra por medio y permutó su beneficio de Uceda por un beneficio en la Catedral de Sigüenza. Y aquí entra en contacto, y esto va a ser clave para la vida de Cisneros posteriormente, con el gran cardenal don Pedro González de Mendoza, que en aquel momento era arzobispo de Sevilla y obispo de Sigüenza. Mendoza rápidamente descubrió las cualidades de Cisneros y le nombró su vicario general. Y siendo vicario general de Sigüenza, cuando podía preverse una carrera eclesiástica espléndida para Cisneros, se produce un hecho que cambia la vida. Y es
lo que podemos llamar la conversión de Cisneros. Hasta entonces había sido un clérigo típico del fin del medievo, un clérigo que aspiraba a tener beneficios eclesiásticos y que fundamentalmente se basaba en el derecho, pero en un proceso que desconocemos, porque efectivamente no se sabe qué ocurrió, pero que puede estar relacionado con ese amor a la escritura que él descubre en Sigüenza. Él parece que con algunos rabinos empezó a estudiar la Biblia en su lengua original y él descubre y se enamora de la Sagrada Escritura. Y en un momento determinado abandona su prometedora carrera y se decide pasar a una vida religiosa. Y además una de las órdenes más rigurosas, la de San Francisco y en concreto la observancia franciscana. Sí, yo quiero decir, que no fue franciscano inicialmente. ¿No es así? De su más temprana juventud, no. Yo quiero resaltar su paralelismo con Fray Hernando de Talavera, que también se gradúa, en este caso él, como doctor en la Universidad de Salamanca, y después tiene esa especie de conversión a la vida religiosa, ingresa en el monasterio, en este caso Jerónimo, de San Leonardo de Alba de Tormes. Son un paralelo, y después va a ser uno de los adalides de la Reforma también, ¿no? Que se va a iniciar con Fray Hernando. Quiero decir que es una cosa parecida, las dos vidas, y después, por supuesto, en ambos casos van a terminar siendo confesores de Isabel la Católica, arzobispos, Fray Hernando en Granada, Cisneros en Toledo, etcétera. Cisneros es un poco más joven y siempre tiene como referencia, y es un gran admirador de la figura de Fray Hernando, que cuando además fue atacado al final de su vida por la Inquisición, Cisneros fue el que le defendió. Le había dejado Miguel Ángel en la observancia franciscana cuando pasa de ser Gonzalo, que su nombre en el siglo, su nombre de pila es Gonzalo, pasa a ser Francisco, que él toma ese nombre por supuesto, como franciscano, por la admiración a su padre, al padre de la orden a que él pertenece. ¿Qué significa que pertenece a la observancia? Pertenece a la rama franciscana que había iniciado ya una autorreforma en la cual él va a ser el impulsor fundamental, porque se había dividido de alguna manera la orden, a nivel no solamente de España, sino a nivel de toda la Iglesia, entre los claustrales, que eran los que seguían viviendo con sus privilegios, con sus, en fin, vida bastante mundana, alternando la religión con los privilegios mundanos, y la rama observante, que es la que quiere recuperar la pureza de las reglas, el espíritu auténtico de San Francisco, la pobreza, el renunciar a las rentas y a los privilegios, es decir, a la rama que ya decididamente se había lanzado a la Reforma. Sí. Parece que ingresa en la Salceda, ¿verdad? La Salceda era un convento franciscano observante de la zona de Tendilla. Estamos viendo lo que ahora queda, eso es lo que queda ahora de la Salceda. Esos restos fueron el habitáculo primero de Cisneros. Es decir, ingresa como franciscano. Exactamente. Y sigue como franciscano en otros lugares antes de llegar a Toledo, ¿no, Miguel Ángel? De hecho, él tendrá gala toda su vida, siendo arzobispo de Toledo, su carisma franciscano. De tal manera que en ocasiones, debajo de todos los hábitos cardenalicios, cuando sea cardenal ya a principios del siglo XVII, llevará el humilde sayal franciscano. Yo, cuando veía las imágenes de la Salceda, recordaba que es una zona en la provincia de Guadalajara, en aquel momento diócesis de Toledo, y de hecho cuando se habla de esa zona en tierra de Toledo, que muy cerca de allí se había producido unos años antes el surgimiento de otro gran movimiento renovador y reformador de la Iglesia española, que dio origen a esa orden tan española a la cual pertenecía Fray Hernando de Talavera, que era la orden jerónima. Muy cerca de la Salceda se encuentra el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, que fue el núcleo donde brotó esa orden, caracterizada también precisamente como Cisneros por ese amor a la palabra de Dios, ese interés por la Sagrada Escritura, que va a ser lo que va a marcar después toda su
su actuación cultural, no lo olvidemos. Admiración, amor por la Sagrada Escritura, que tiene su explicación en otro miembro de la gran familia franciscana, al cual Cisneros admiraba, leía e imitaba mucho, que es Ramón Llull. Ramón Llull, que en la Castilla de la época era conocido como Raimundo Lulio, y que influyó de tal manera en Cisneros que cuando cree la Universidad de Alcalá, instaurará una cátedra de estudios lulianos en Alcalá. Es decir, estamos viendo la línea religiosa de Jiménez de Cisneros. En esa línea religiosa llega a ser confesor de la reina Isabel la Católica. Efectivamente, en 1492, la reina, con gran pesar de su corazón y de su alma, que queda un poco huérfana, pues prescinde de Fray Hernando de Talavera, prescinde en el sentido de que le dedica al menester más difícil con el que tiene que enfrentarse el reino y la Iglesia española en ese momento, que es asimilar a todo el conjunto de moriscos del reino de Granada recién conquistado. Entonces la reina designa primer arzobispo a Fray Hernando. Fray Hernando ya sabemos cómo era. Lo primero, inmediatamente residir siempre ya en Granada. La reina tiene que buscar un confesor más continuo, permanente a su lado, y entonces, bueno, pues parece que el propio Fray Hernando y sobre todo pues el cardenal Mendoza, como ha dicho Miguel Ángel, que siempre tiene a Cisneros en mente, pues son los que proponen a la reina que le asuma como confesor. Y en fin, eso es así es como entra ya como Fray Hernando le había pasado también, es como entra en el círculo, digamos, de la corte. Y claro, él, tienen que obligarle a que pase ya, porque al mismo tiempo que era el confesor, pues también la reina quiere que actúe de cara a los problemas más importantes también del reino, puesto que ya Fray Hernando está en Granada, y aunque le escribe cartas a Fray Hernando diciéndole que le mande todos sus pareceres, tanto sobre el matrimonio de sus hijos, como sobre las tierras recién descubiertas, como sobre cualquier problema, porque aun estando él ausente, sabrá aconsejarla mejor que otro presente, él dice, ¿no? Pero ya tiene también a mano a Cisneros, que se está encargando de la conciencia de la reina, hasta que llega ya un compromiso definitivo, que es en 1495, al morir el arzobispo, el cardenal Mendoza, y a propuesta sin duda también de él, le nombra, le propone Isabel a Cisneros como arzobispo de Toledo. Le tenemos como arzobispo, Miguel Ángel. ¿Cómo empieza su vida activa en la gran diócesis de Toledo, la archidiócesis? Pues lo primero que llama la atención es que Cisneros tarda en entrar y tomar posesión de la diócesis. Él es consagrado en la ciudad de Tarazona, que es donde se encontraba la corte, pero va a esperar unos años antes de entrar en Toledo. Desde el primer momento, Cisneros tiene como idea central la renovación de su iglesia de Toledo. Porque además él dice que la iglesia de Toledo es el espejo en la cual se miran todas las demás iglesias de España. Y que por tanto, dentro de ese programa reformador que propiciaba la reina Isabel, que Cisneros va a ser impulsor, ese gran programa reformador de la iglesia de España, Cisneros quiere convertir a la iglesia de Toledo de alguna forma en la cabeza que va guiando al resto de las iglesias en España. Por eso esos primeros problemas que él tiene con el cabildo toledano, porque él quiere que el cabildo toledano, que era un cabildo formado fundamentalmente por miembros de la alta nobleza, viva una vida un poco más coherente con las exigencias del Estado eclesiástico.
Y claro, va a enfrentar con los canónigos, independientemente de que sea cierto o no, que no está muy claro, si pretendía, al construir el claustro alto, pretendía que vivieran allí una vida de comunidad o no, indudablemente el enfrentamiento entre los vástagos de las grandes familias castellanas, que normalmente ocupaban las altas latinidades y canonjías y beneficios de la Iglesia de Toledo, y un humilde hidalgo, Sí, fraile, sí. pues era un choque de mentalidades. Pero Cisneros no cejó. También Cisneros era un hombre muy prudente, de tal manera que cuando veía que algo no podía salir adelante, aunque él tuviera mucho deseo de realizarlo, eh, prefería esperar y abordaba otros ámbitos que fueran más fácilmente asumibles. De hecho, él tiene, nada más a los pocos años de llegar, convoca dos sínodos muy importantes en la iglesia de Toledo, el sínodo de Alcalá y el sínodo de Talavera. El sínodo de Talavera, en el archivo capitular se conservan las constituciones, con un pequeño catecismo, porque él está muy preocupado tanto de la formación del clero, y ahí vendrá después la creación de Alcalá, como de la instrucción cristiana del pueblo de Dios. Por eso él manda que en ese pequeño catecismo, que es el apéndice de las constituciones del Sínodo de Talavera, que los domingos haya catequesis de niños. Un pequeño resumen de las principales oraciones de la vida cristiana. Las virtudes que el cristiano tiene que realizar. Es desde el primer momento una gran preocupación pastoral, que de alguna forma contrasta con lo que gran parte de Europa ocurría en ese momento. O sea, Cisneros se convierte, y yo creo que estos son otros los aspectos que hay que insistir, en modelo de obispo reformador, de obispo pastor, Sí, sí. en línea de lo que querían los reyes católicos. Sí, Los reyes sí. católicos se opusieron siempre, por ejemplo, a que las sedes episcopales españolas fueran ocupadas por italianos. Sí, Cisneros, cuando la reina le da la bula que ha recibido ya de Roma, nombrándole arzobispo, a Cisneros, unos Vallejo, de sus biógrafos, dicen que se lo cayó de las manos, otros dicen que lo arrojó al suelo. ¿eh? Cisneros, siguiendo, y volvemos y tenemos que citar siempre a su antecesor, a Fray Hernando, eran unos espíritus tan finos y tan escrupulosos en el ministerio eclesiástico y episcopal que para ellos, como se decía entonces, episcopatum es peccatum. Es decir, entonces tenía tal carga de mundanidad, de poder, de riquezas, de honores, el ser obispo, que era casi un pecado Ser obispo. ser obispo. Sí, entonces lo rechazaban, ¿no? Y lo rechazó con toda sinceridad, ¿no? Hubo que obligarle. Y luego, como decía Miguel Ángel Inicio, claro, cuando se presentó 2 años después, tardó 2 años, hasta el año 97, si fue nombrado en el 95, hasta el 97 no se presentó en Toledo, que se presenta en su borriquillo. Benitillo. Benitillo, que se llamaba en un borriquito, se presentó. Así fue recibido con toda la grandeza que se recibía al arzobispo de Toledo, con su hábito pobre, y sus sandalias donde se le veían los dedos de los pies, y la pobreza en la que él había jurado como voto, como franciscano, ¿no? Pues sí, pues hasta protestaron, y se necesitó un monitum del Papa en que le obligase a vestir los hábitos propios y la dignidad del arzobispo, etcétera, etcétera, ¿no? Y él llevaba el cilicio, como ha dicho antes Miguel Ángel, el cilicio y el hábito franciscano lo llevaba debajo de la ropa talar arzobispal, ¿verdad? Bien. También ya la reforma a la que ya ha empezado a aludir Miguel Ángel, es lo primero que plantean los reyes católicos de su reinado. Antes incluso de firmar las paces con Portugal, o en el mismo momento en que van a firmar las paces con Portugal, un poco antes, en el 1478, ellos habían convocado, a través de Fray Hernando, tenemos que decirlo siempre, el Concilio de Sevilla, que es donde precisamente, como ha dicho Miguel Ángel, ahí es donde se acuerda no dar ningún beneficio a nadie que no sea
natural de los propios reinos de Castilla. Y por supuesto a exigir, y se comprometen ya, de acuerdo con el cuaderno de actas del concilio que traza Fray Hernando, a iniciar la reforma primero in capite, la reforma de los arzobispos, la reforma de los cabildos, etcétera, y la reforma del clero, y después también la reforma de los monasterios. Se traza eso en 1478, pero es verdad que otra serie de problemas van a hacer que se posponga esa labor de una manera más directa hasta que la vaya a afrontar y sea nombrado como comisario de la reforma Cisneros. Algunas veces los claustrales y los que estaban contra la reforma conseguían que se revocase el nombramiento, después volvían, pero él es el que lleva adelante con todo tesón la reforma de la Iglesia española. Claro que sí. Bien, En ese sentido podríamos decir que junto al lulismo o al influjo de Lulio también se parece un poco, como Josep Pérez ha señalado, al mismísimo Savonarola, aunque no es tan apasionado. Pero están dentro de la misma corriente pero espiritual. Están dentro de esa corriente espiritual, y es lo que motivó precisamente esta reforma castellana, esta reforma española de la Iglesia, motivó que no cuajara luego la reforma luterana. Pero bueno, eso es otro tema. Y llegamos a la mitad del programa, sí. Nos quedamos ahí y hacemos una pausa y seguiremos con ustedes en Huellas de nuestro tiempo. Continuamos el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo la vida, obra y todo ese tipo de intervenciones que el gran personaje Jiménez de Cisneros inició en la Iglesia toledana española y ahora veremos la influencia que tuvo en otros aspectos de la cultura, del arte y de la incluso vida política de España y fundamentalmente de Castilla. Contamos en el estudio, como les decíamos en la primera parte, con don Miguel Ángel Dionisio Vivas y con don José María Gómez Gómez. Les habíamos dejado un poco en el aire esa reforma que tanto los Reyes Católicos como Cisneros impulsan, porque hay que modificar todo, ¿verdad? Hay que reformar la vida, también la vida de los clérigos, cómo no, la vida del obispo, pero también la vida de los que ni clérigos ni obispos son, pero que también han de cumplir, porque en esa reforma iría toda la Iglesia toledana y española. Pues después de esta intervención continuamos y vamos un poco a cambiar el rumbo, Cisneros influye en la Iglesia, en la vida política, luego veremos, pero también hay un estilo de obra de arte, un estilo de cultura que se conoce como el estilo de Cisneros. ¿En qué es? ¿Cómo se concreta, José María, toda esa cuestión? El estilo cisneriano o estilo Cisneros se refiere a una serie de construcciones de modalidad, una modalidad artística o estética que se crea, sobre todo el arquitecto Pedro Gumiel, que es el que trabaja prácticamente en todas esas obras que encarga el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, el arzobispo Cisneros, todavía le faltan unos años para ser cardenal. El arzobispo Cisneros, como es, digamos, el presidente de la mesa arzobispal toledana, la más rica de España y una de las más ricas de la Iglesia, pues tiene unos ingresos muy suculentos. Y como él practica y vive en la más extrema pobreza, pues prácticamente todos los emolumentos que él recibe
de la mesa arzobispal toledana los va a dedicar a obras pías y a obras de arte, y a obras que necesita la catedral o que necesita la cultura, porque y ahí nos va a dejar una serie de construcciones fundamentales en la Catedral de Toledo. Ya ha aludido antes Miguel Ángel al claustro alto, la parte alta del claustro, que se hace a sus expensas y en su época, lógicamente. Pero también tenemos que mencionar el retablo mayor de la Catedral de Toledo, el retablo mayor y toda la reestructuración de la capilla, que era bastante más pequeña que lo que es ahora, y entonces él quiere que para el boato y para la liturgia de la catedral pues tenga como merece el espectacular retablo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Que es una maravilla y que se va a construir a comienzos, justo en los primeros 4 o 5 años del siglo XVI. Pero es que además él va a construir la sala capitular, que estamos viendo en este momento, que va a decorar, que es todo un museo de pinturas del mejor pintor que entonces había prácticamente en España, ¿no? Que era Juan de Borgoña. Ahí tenemos toda una historia de la vida de la Virgen y además pues toda la secuencia de los arzobispos. Pintó Borgoña de los arzobispos, desde el primero de ellos, San Eugenio I, hasta el cardenal Cisneros, que estamos viendo en este momento, y es el último que pinta Juan de Borgoña. Luego después los demás irán poniendo hasta nuestros días los distintos retratos de los arzobispos. Ese estilo Cisneros lo podíamos definir como una mezcla entre formas góticas tradicionales del último gótico, del gótico florido, con formas decorativas mudéjares. Si vemos la entrada de la sala capitular, recordaremos esa yesería que parece, ahora mismo la estamos viendo, como si estuviésemos en un habitáculo de la Alhambra o algo así, ¿no? O de los Reales Alcázares de Sevilla. Y estamos en una portada de entrada de la iglesia, de la sala capitular, ¿no? O bien también, por ejemplo, la misma fachada, también aquí tenemos la fachada de la capilla mozárabe, la capilla del Corpus Christi, la capilla mozárabe, la fachada con los escudos del cardenal Cisneros. Todo esto es construcciones de la catedral. Podríamos mencionar también que comienza, él encarga también a Enrique de Arfe la custodia, ¿verdad?, en 1515, en los últimos años de su vida, ¿verdad? También podríamos mencionar otras artes suntuarias que vemos en la procesión del Corpus, como la manga famosa de Cisneros, sobre la cual va ese crucifijo tan repujado, tan maravilloso, que me parece que es donación de Alfonso V de Portugal, ¿no? Y bueno, y tendríamos que citar 2 obras, por lo menos, fuera de Toledo, como es la Iglesia de la Caridad, del Convento de la Caridad de Illescas, que estamos viendo en este momento. Se construye también a expensas del cardenal Cisneros, que ahí este cuadro, que es del siglo XIX, es una evocación del momento en que él mismo con el arquitecto Pedro de Gumiel están trazando un poco pues la construcción del Hospital de la Caridad, donde se entroniza la imagen de la Virgen de la Caridad, que luego después, que aquí la estamos viendo, una copia, unos años después, a mediados del siglo XVI, un capitán castellano va a llevar a Cuba, y es la Caridad del Cobre de Cuba, la Virgen patrona de Cuba, es una réplica, es una copia de la Caridad de Illescas. Sabemos perfectamente cómo aquel capitán español, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues lleva esta imagen allí, y luego la gran devoción que tienen los esclavos y trabajadores negros de la isla de Cuba, la ha hecho la gran devoción, y la patrona de Cuba. La Caridad la Virgen de la Caridad. Y bueno, y por citar la gran construcción, y ahí te dejo a ti, perdona mi larga perorata, es, claro, ya es simbólica, es la Universidad de Alcalá. Pero no solo, hay que recordar, en Toledo hizo construir San Juan de la Penitencia, que fue totalmente destruido
el año 1936, fue quemado por los milicianos a comienzo de la Guerra Civil, y que debió ser una obra espectacular. Se conservan alguna fotografía del siglo XIX de Casiano Alguacil, y las pocas imágenes que hemos podido contemplar del interior de San Juan de la Penitencia hacían de él un templo magnífico. Mudéjar, unos artesonados que deben ser espectaculares, con un ajuar también muy rico. Se conservan, no sé si lo verías en la exposición que hubo sobre Isabel la Católica en la catedral, o Sí. algunos de los televidentes, Sí. la cuchara y el tenedor del Canal Cisneros, que están hechos a base de coral. Sí, sí, sí. Y luego también un edificio muy importante, y este año también convendría recordarlo, es el templo parroquial de Tembleque. Esa iglesia fue construida también como acción de gracias Sí. por la colaboración de los habitantes de Tembleque en la campaña de Orán. Ujú. Sí. Miguel Ángel, el cuchara y tenedor se conservan actualmente en el convento de San Antonio en Toledo. Son dos joyitas. Estoy seguro que él Que son nunca dos las joyas. utilizó. Estoy seguro que él no las utilizó. Comía con cuchara de Podíamos con cuchara estar de aquí palo. solamente con esto, No, hablando. no, en la universidad sí, sobre la Universidad de Alcalá Pero, sí conviene, pero sí. al tratar la universidad, Miguel Ángel, Sí. aparece una faceta importantísima. Estamos en plena situación del humanismo. Cisneros es un gran humanista. ¿Le podemos considerar así como tal? Sí, ciertamente, porque Cisneros yo creo que representa perfectamente el modelo del humanismo cristiano, el humanismo católico, un humanismo que trata de conciliar el legado de la antigüedad con lo mejor de la tradición cristiana. Es poco conocido un proyecto bibliográfico, no salió adelante, pero un proyecto que pretendió hacer el cardenal. Del mismo modo que promovió, alentó y pagó la gran Biblia políglota, la que hablaremos un poquito más adelante, también intentó realizar algo similar con las obras completas de Aristóteles. Quiso hacer una especie de... igual que la Biblia políglota aparecen en columnas los diversos textos, él quiso hacer una edición de Aristóteles en el que apareciera el texto griego original, la traducción latina y unas glosas o comentarios. Ya digo, el proyecto no pudo salir adelante, pero refleja muy bien ese amor hacia la antigüedad, ese deseo, además de ofrecer herramientas de estudio. Porque Cisneros era muy consciente de la necesidad de formar muy bien a las élites que iban a guiar la Iglesia de España, fundamentalmente, porque el proyecto de Alcalá es un proyecto que se centra en la teología. Él quería renovar la vida de la Iglesia, él quería renovar la vida del pueblo cristiano, pero para renovar la vida del pueblo cristiano era preciso tener buenos pastores bien formados intelectualmente y espiritualmente. De hecho, otra faceta también de Cisneros, es que realmente Cisneros es entusiasmante y nos daría para muchísimos programas. Yo supongo que Andrés Ya, aprovechará la oportunidad. Otra faceta de Cisneros es la edición de obras de devoción, para que en los conventos, los clérigos o el pueblo de Dios, aquellas personas que podían tener acceso a la lectura, pudieran leer los clásicos espirituales que se estaban leyendo en Europa dentro de esa gran corriente renovadora que era la devoción moderna. Obras que estaban en latín o estaban en otras lenguas que no eran castellano, se pasan al romance para poder ser leídas. Es decir, es todo un programa exhaustivo. Y Alcalá va a ser ese foco renovador, ese foco humanista, ese foco en el que la teología, además, va a intentar entrar en diálogo con esa cultura clásica, pero también intentar entrar en diálogo con sus diversas corrientes. Es curioso cómo Cisneros, cuando crea la Universidad de Alcalá, no impone en ella un modelo teológico concreto, sino que establece las tres grandes vías que había en aquel momento: la teología tomista, la teología de Duns Scoto y la teología nominalista. Y además incluye, como hacíamos antes referencia, una cátedra en la que se va a explicar el pensamiento de Ramon Llull. Es decir, ofrecer las diversas vías con una mentalidad muy abierta,
frente a una idea que a veces se presenta de un Cisneros rígido, cerrado, todo lo contrario. De hecho, cuando sea inquisidor general, a una de las corrientes espirituales que hay en esa efervescencia espiritual de la Castilla a principios del siglo XVI, unas corrientes que unos años más tarde van a tener problemas con la Inquisición, él siendo inquisidor general va a ser sumamente abierto, sumamente comprensivo, la Beata de Piedrahíta, Los dejados, iluministas los y iluministas, dejados. el mismo fenómeno de la Santa Juana de Cubar de la Sagra. Es decir, personajes que unos años más tarde hubieran tenido, y de hecho algunos similares tuvieron problemas con la Inquisición en los momentos de mayor rigor del siglo XVI, Cisneros los promovió, los alentó, los defendió, los escuchó. La labor Alcalá es importante, y acabas de decir una faceta que a mí me agrada y me atrae. Es decir, el formador tiene que estar preparado desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista también espiritual. Pero todo esto conlleva una metodología de trabajo, ¿no es así? Él implantó una metodología de trabajo en Alcalá. Por supuesto, y dio muchísima importancia al conocimiento de otras lenguas y de otras culturas, insistiendo en, como dice Miguel Ángel, en el influjo o en la admiración por Raimundo Lulio, y precisamente con ese afán catequético y luego después, digamos, de la conversión de los infieles y de la conversión del Islam, que era pues, un problema que tenía el reino de Castilla inmediato y en el que estaba enfrascado Fray Hernando, y del que pues ya había cierto descontento en la corte porque Fray Hernando parece que iba un poquito despacio. Claro, Fray Hernando, como él mismo dice, había firmado en 7º lugar las capitulaciones con Boabdil y durante 40 años establecía que era el plazo mínimo para poder evangelizar. Entonces, bueno, pues las conversiones iban lentas y entonces pues surgió el afán de convertir demasiado deprisa, ¿no? Ahí Cisneros actuó acuciado un poco por Fernando el Católico y por el sector un poco más, digamos, impositivo en ese sentido, como Deza, etcétera, ¿no? Entonces dejaron un poco al lado a Fray Hernando, incluso pues se llegaron a practicar los bautismos en masa, y hizo una cuestión que ha sido criticada y ha sido además muy exagerada, sobre todo por la leyenda negra, de que si quemó todos los libros de la cultura islámica. No. En vistas de que aquello avanzaba muy lentamente, lo que sí que hizo fue recoger todos los Coranes, o los alcoranes, que se pudieron recoger, y los quemó públicamente en la plaza de Vivarrambla, pero sabemos que él no quemó ningún libro científico de los que poseían los alfaquíes granadinos, porque él era un gran admirador de la ciencia médica y de la astrología y de la ciencia del Islam. De hecho, en una selección de esos libros los mandó a Alcalá, a la biblioteca de Alcalá. Eso es. Que fue lo mismo que realizó cuando se conquistó Orán. Los libros requisados, obras científicas, de medicina, que era una ciencia que durante la Edad Media el mundo islámico había desarrollado mucho. Todos esos libros los hizo traer a Alcalá. Y una obra de la que hemos hablado aquí en otro momento, el año 13, no se me olvida porque se publicó en ese año, la obra de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Él no solamente la propició y la costeó y se publicó en Alcalá, en la prensa de Agenbach, que era sino que además aconsejaba a los clérigos de su diócesis de que también, junto a la catequesis y a la formación religiosa, les leyesen también fragmentos de esa obra de agricultura para que tuviesen mejor conocimiento los agricultores de cómo se debían hacer las labores del campo, ¿no? Del talaverano Gabriel Alonso de Herrera. Miguel Ángel, la Biblia políglota es posiblemente la obra cumbre. Pero así muy brevemente, porque no podemos hacer otra cosa, ¿qué estructura tenía? Bueno, con la Biblia políglota, ante todo, Cisneros quiere ofrecer una herramienta de estudio
para los clérigos, de tal manera que puedan conocer la Sagrada Escritura en su lengua original. Esta es una idea en la que Cisneros insiste mucho, influido por Ramón Llull, pero que él mismo había vivido. Antes hemos hecho alusión a cómo, siendo clérigo en Sigüenza, y posiblemente, o quizá, podemos intuir que esto influyó en su conversión, él se acercó al texto bíblico y trató de acercarse desde la lengua original. De hecho, parece que algunos rabinos le ayudaron a entender y a leer el texto hebreo. Entonces, Cisneros quiere ofrecer un texto de la Biblia que permita a los estudiosos de la palabra de Dios, y que después van a ser los predicadores y que después van a ser los clérigos que guíen al pueblo de Dios, porque él era muy antijurídico. El derecho se arrepentía de haberlo estudiado en Salamanca y prefería que sus clérigos, en lugar de derecho, estudiaran escritura. Es más, estableció en Salamanca el derecho canónico lo mínimo que pudo, porque no había más remedio, pero el derecho civil lo eliminó de Alcalá. Entonces, la Biblia políglota nos presenta el texto bíblico en columnas en las lenguas originales. El texto hebreo, el texto griego, de los 70, de la edición de los 70, el texto que ellos llaman caldeo, que es el arameo, y latín, latino. El texto latino. Entonces, ¿qué pretende? Hacer una edición que sea la mejor, o sea, la mejor de todos los aspectos. Trae al mejor tipógrafo que pudo encontrar, en una empresa de una entidad. Nos sorprende, porque, por ejemplo, para los caracteres griegos y hebreos, hubo que hacer la imprenta, que estaba apenas naciente, pues Sí. hubo que hacer unos tipos tipográficos de una calidad excepcional, de una belleza. Es decir, O sea, no Sí. había tipógrafos específicos, había que hubo que inventarlos. crearlos, Sí, crearlos había que para el inventarlos. proceso. Es decir, es una obra de una entidad y de una visión de miras. De hecho, se cuenta que cuando el último ejemplar el último volumen fue impreso, un pajecillo se lo llevó a Cisneros en... Sí. Cisneros se emocionó. El hijo del editor de del editor. Achenbach, el hijo de Achenbach, sí. Juan, que me parece que se llamaba, el hijo de Pedro de Achenbach, fue el que le llevó el último volumen. No podemos pensar en un concepto de ediciones críticas tal y como entendemos ahora, ¿no? Sí que fueron invitados a colaborar pues el más importante filólogo que entonces había, que era Nebrija, que estuvo algún tiempo, sobre todo estuvo Juan de Vergara. La edición en griego fundamentalmente es la gran edición de los 70, la llamada de los 70, que es la mejor o la más autorizada traducción de la Biblia al griego, y la edición latina fundamentalmente se basó en la Vulgata, también, que era la gran, mítica traducción de San Jerónimo, ¿no? También invitó a Erasmo, pero Erasmo por ciertas Prejuicios. prevenciones que tenía con España, Sí. dicen que contestó non placet Hispania. Bueno, la verdad es que tenía muchos seguidores, muchos admiradores, y se escribía con muchos, sobre todo posteriormente, se escribía con muchos españoles, ¿no? Y el erasmismo pues cuajó mucho en Alcalá precisamente, ¿no? Bueno, tal vez era muy comodón y eso de trasladarse quiso venir. a trabajar a España, pero quiero decir que Cisneros, como no tenía ningún mayorazgo que cuidar, ni tenía ninguna casa, ni ducal, ni condal que mantener, sino que todo lo que recibía de su mesa arzobispal lo dedicaba a ello, pues no tenía ningún problema económico para abordar todas estas Pero cosas, ¿no? también Miguel Ángel y José María, además de la Biblia políglota, que ya he dicho, no podemos dedicar mucho tiempo, pero ahí el misal rico, el breviario,
Es decir, Y misal él mozárabe, estaba sí. empeñado en esa formación que decías, ¿no, Miguel Ángel? Tanto el misal rico como Sí. el breviario y el misal mozárabe hay que relacionarlo también con este deseo renovador. Él pretende que un elemento esencial sea la celebración del culto divino con dignidad. Se encuentra con que hay libros viejos, a veces con errores, y quiere, igual que la Biblia políglota, quiere hacer una edición que sea buena o magnífica, quizás sea la palabra magnífica, en el contenido y en el continente. El misal rico, que conocemos como misal Eso rico de es. Cisneros, Eso es es. el misal de altar, del altar mayor de la Catedral de Toledo. Es un misal que recoge el rito romano con la variante propia de la diócesis de Toledo. Ya sabemos que antes de la unificación litúrgica de Trento, en cada diócesis existían ritos peculiares. Entonces, ese misal rico, que es una obra espectacular, Y aquí que vemos, podemos ver algunas de sus Sí. bellísimas Esa miniaturas. es la Epifanía, sí. Pues Pero fijaos la que... bendición de la fuente en Pascua, con el cirio pascual, Sí. con la manga. Una obra excepcional, rica en su formato, pero también con una edición crítica que evitara corruptelas. Y lo mismo procura hacer con los libros litúrgicos del culto mozárabe. Ahí la ventaja que tuvo Cisneros es que había un canónigo que era un gran liturgista y era un gran conocedor, un sabio, el doctor Alonso Ortiz, que después tendrá sus problemas también el hombre con la Inquisición, pero el doctor Ortiz es el que afronta la dificilísima transcripción de las anotaciones que existían de la liturgia mozárabe, transcribirlas, digamos, a un lenguaje, que se ahí pudiese... tendríamos a Miguel Ángel también en un trabajo original Sí. sobre Ortiz. Pero bueno, sí. es que no le quiero animar a tantos programas. Pero Y este año Cisneros nos va a dar mucho de sí. y nos queda muy poco y estamos haciendo una panorámica de la vida y obra de Cisneros, aunque sea en esta última parte una pincelada de una cuestión importantísima también, porque intervino en la vida política de la nación, de España. Cisneros político, podríamos decir. Muy breve, pero un pequeño ejemplo, modelo. Claro, fundamental. De Cisneros. Yo creo que podemos circunscribirle en los siguientes aspectos. Es la importancia, y siguiendo con ese espíritu luliano de expansión del cristianismo y de conversión de otras religiones, la conquista del norte de África, la conquista de Orán. Esa es una empresa que costeó él también de su bolsillo y que ha quedado inmortalizada por Juan de Borgoña. Aquí estamos viendo los frescos en este momento de la capilla mozárabe. Eso es una labor fundamental, por supuesto. En segundo lugar, tendríamos que hablar también de su implicación en la gobernación de las Indias. La gobernación de las Indias, muy importante, porque ya le llegó a él la denuncia del padre Las Casas, que vino a verle sobre la destrucción de Indias, ¿no? Y él se plantea directamente la cuestión, y es muy interesante todo lo que trató de arreglar sobre la gobernación de las Indias. Y luego otra cosa muy importante es la sucesión al trono, primero de Castilla y al trono, luego después al trono de Castilla y de Aragón. Primero, con el problema de Felipe el Hermoso, tuvo que ser regente un poco tiempo hasta que por fin se pudo hacer cargo luego después Fernando el Católico, y por esa buena acción es por la que le va a nombrar, entre otras cosas, por esa acción le va a nombrar Fernando, le va a nombrar cardenal, va a obtener el capelo cardenalicio. Incluso al morir Julio II, pues él propone a su embajador allí en Roma que trabaje todo lo que pueda porque el cardenal de España sea el Papa. Que como dice Josep Pérez en ese libro que tanto nos gusta a Miguel Ángel y a mí, pues trabajó, hubiese sido un gran bien sin duda para la Iglesia. Y finalmente,
pues también fue fundamental en mantener unida ante la ambición, tremenda ambición de los nobles, mantener unida las coronas para que las recibiera Carlos I y pudiese heredarlas. Pues José María sí. y Miguel Ángel. Sí. Solamente queda una Bueno. cuestión. Terminamos, si os parece, José María, y hay, como siempre, una poesía de Sí. Cisneros, si no te importa, Sí, sí. y nos sirve de Pues colofón nada, al programa. Con mucho gusto y con el permiso de Miguel Ángel voy a leer unos versos míos que siempre me pide Andrés que si es posible rematemos con esto, y se basa precisamente este epitafio mío a Cisneros en esa expresión de Josep Pérez: el mayor hombre de Estado que tuvo España. Fue un enjuto observante franciscano, luego arzobispo y más tarde regente, que supo andar humilde entre la gente y gobernar con decidida mano. Reformador del clero castellano, la luz de Dios, inagotable fuente, le abrasó con su fuego incandescente. No le obligó el respeto de lo humano. La liturgia le debe el viejo rito mozárabe, misal y breviario. La devoción moderna fue su ideario. La políglota el más preclaro hito. De su huella solícita y callada hacen lenguas Toledo la primada, la estudiosa Alcalá, África fiera, Flandes y su imperial audaz quimera, los nativos de Cuba y la española, y el mar de las Españas de ola en ola. El tiempo, justo juez, ha sentenciado. Fue el más sabio y cabal hombre de Estado. Pues bien, con esa idea terminamos el programa, que habrá que continuar porque Cisneros da no para mucho, sino para todo lo que queramos de la cultura, de la religión y de la vida también religiosa. ¿No os parece? Así que os emplazo a otro programa. Continuaremos hablando de Cisneros. Acotando temas. Y a ustedes también animándoles a que bien. continúen pensando con nosotros que huella de nuestro tiempo es la difusión de la cultura. Muchas gracias.